y que no los vean en este caso como una cuestión pues lejana y decir solamente es para los servidores de AA, o sea, el manual de servicio, los 12 conceptos, el regreso a lo fundamental, solamente es para los servidores. Yo como miembro de Alcohólicos Anónimos que estoy en el trabajo de mi recuperación, pues yo no necesito de esto. A veces es lo que piensa cuando llega a la agrupación de Alcohólicos Anónimos, que yo prácticamente primero me tengo que enfocar en mi recuperación para posteriormente comenzar a realizar una actividad de servicio. Pero por supuesto, esta es una interpretación inadecuada, porque recordemos que desde que el alcohólico atraviesa la puerta y decide tomar la decisión de por el día de hoy no beber, está ya tomando o haciendo uso de un derecho tradicional de Alcohólicos Anónimos. Ya le está asumiendo esta responsabilidad. Entonces, desde el momento que se acerca a la agrupación y le decimos de qué forma estamos funcionando, de qué forma funcionamos, aquel compañero que se acerca por primera ocasión, pues se da cuenta de qué forma están trabajando los grupos de AA. Porque, por supuesto, encontraremos una confusión en el sentido de que pues la información que a veces tienen pues el público en general o las personas ajenas a Alcohólicos Anónimos, qué tipo de imagen tienen sobre lo que son los grupos de AA. El día de hoy sabemos que hay muchas corrientes de grupos de Alcohólicos Anónimos que, como decía yo al inicio, cuando Bill hace la entrega de los 3 legados y decide legarlos a la humanidad, pues dice, pues es que los principios en realidad pues son de quien decide practicarlos. Y en cierta forma hay razón, pero a veces decimos, bueno, si van a utilizar en este caso los principios de Alcohólicos Anónimos, pero no se conducen bajo los principios, entonces la recomendación es, pues pónganle un nombre pues diferente para no crear esta confusión, porque a veces pensamos que en un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues de repente se golpea a la gente, se le maltrata, se les amarra, ¿no? Se les encadena, como aquellas experiencias de antaño, ¿no? De los grupos 24 horas, ¿no? Que en cierta forma, pues también tuvieron un auge importante en su momento. Más adelante, pues en estas mutaciones de grupos, el día de hoy hay un sinfín de corrientes, ¿no? De grupos de Alcohólicos Anónimos que utilizan los de los principios, pero que en cierta forma, pues ellos trabajan de la forma que mejor les parece, ¿no? Pero nosotros buscamos en cierta forma los grupos de Alcohólicos Anónimos tradicionales se apeguen en ese sentido a lo que es el espíritu del regreso a lo fundamental y, por supuesto, lo más importante, al espíritu de la tradición. Gradualmente, entonces, cuando un miembro de Alcohólicos Anónimos llega por primera ocasión a un grupo, observa entonces este teje y maneje que se da dentro de los grupos, y a veces llegamos a pensar que pues esto tiene pues algún truco, que hay un jefe, ¿no? De repente dentro de Alcohólicos Anónimos llegamos a pensar, pues creo que aquel que está coordinando pues es el jefe del grupo, es el dueño, porque en cierta forma pues llegamos con ese desconocimiento, pero gradualmente vamos entendiendo entonces que los grupos de Alcohólicos Anónimos se van a manejar bajo el espíritu de la tradición, es decir, se van a requerir servidores de confianza en base a la tradición 2. Se requiere, por supuesto, de un coordinador, de un secretario, de un tesorero, de un cafetero, de los servicios básicos del grupo, con la intención, por supuesto, de que el grupo se mantenga abierto, se mantenga funcionando, porque de esta forma entonces es como los grupos se van a mantener abiertos. Pero también hay una sentencia importante. Yo creo que Bill W. también, él observó esta situación y dice, bueno, pero si nosotros dejamos de lado la parte espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos, la parte de la tradición, puede ser que el grupo o se cierre, en este caso los miembros de ese grupo se vayan a beber y en cierta forma pues nunca regresan a lo mejor a otra agrupación, o posiblemente también pues a lo mejor caigan al manicomio, a un reclusorio, o encuentren la muerte, ¿no? En cierta forma son las sentencias que dentro de la misma tradición se manejan. Por eso es importante que cuando un compañero dentro de Alcohólicos Anónimos se acerca a conocer qué es Alcohólicos Anónimos, inicialmente le hablamos de esta parte de la cuestión de la enfermedad. Es decir, hablamos de lo que es la cuestión de la enfermedad
emocional y cómo es que nosotros a través de la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos a la solución, hemos encontrado una solución a nuestro problema del alcoholismo y en cierta forma esta solución pues la podemos compartir con otros, pero a veces cuando no hay a veces la suficiente experiencia dentro de los grupos, a veces vamos postergando ciertos pasos dentro de la recuperación. Por ejemplo, los inventarios morales, que sabemos que son básicos para la recuperación del alcohólico. O sea, si algo el alcohólico tiene, entonces es esa imperiosa necesidad de saber o de conocerse a sí mismo. O sea, de saber qué onda con su vida, por qué bebió, por qué se destruyó, por qué tiene resentimientos, por qué tiene miedos. Y esto, por supuesto, pues lo va a encontrar dentro del inventario moral. Pero si no es una cuestión que se practique dentro de los grupos, sabemos que es complicado, entonces que pues él puede encontrar una liviana dentro de la agrupación y frecuentemente pues utilizan caminos más cortos, o sea, van a otra agrupación, a lo mejor nada más de 2 pasos para que no se metan en problemas, o simplemente mejor decide volver a la actividad alcohólica, ¿no? Yo mejor me voy a la actividad alcohólica porque ahí estoy más a toda madre, ¿no? O sea, no, aquí pues es demasiado complicado, difícil, que me tengo que apadrinar, que tengo que hacer servicio, etcétera. Pero entonces si le comenzamos a hablar de lo que es la perversa enfermedad del alma, el mismo alcohólico lo va a ir asumiendo de forma gradual. O sea, sabemos que no es de golpe que lo vaya asimilando, sino de forma gradual él va a ir asumiendo esta parte de su responsabilidad. Y gradualmente entonces nos daremos cuenta que el mismo alcohólico pues comienza a sumarse a este grupo de alcohólicos anónimos. O sea, es decir, comienza en un inicio tal vez de forma temerosa, repite en tribuna, pero gradualmente entonces le va a ir cayendo el 20 y se declarará alcohólico por él mismo. Y gradualmente a través de esto, pues nosotros comenzamos a trabajar con él. Comenzamos a mencionarle de qué forma nos conducimos dentro de Alcohólicos Anónimos. Inclusive, por ejemplo, en cuestión de las aportaciones, cuando le decimos, ¿sabes qué? Aquí nos mantenemos con propias contribuciones y al final hacemos la aportación de una moneda en el canasto con la intención de poder sostenernos en este caso, con nuestras propias contribuciones. Pues sabemos que se paga la renta, que se paga el té, el café, las aportaciones, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra un papel importante los servidores dentro del grupo, porque ellos son quienes nos van a informar para qué se utiliza esa séptima tradición. Pues es precisamente para la creación de literatura. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay un paso 12, a lo mejor en otra parte de la República, pues nosotros a lo mejor no podemos asistir físicamente, de forma personal. Pues, dices, bueno, pues es como voy a ir a otro estado de la República, ¿no? Por ejemplo, allá por el norte, por ejemplo, si estamos aquí en México, pues cómo voy a ir a transmitir el mensaje hasta allá. Pero puede ser que a lo mejor a través de un spot en la radio, un spot en la televisión, una cartulina, un folleto, entonces se logre que alguien reciba el mensaje de Alcohólicos Anónimos, o sea, a través de esto, pero es a través de aquella moneda que se depositó en el canasto, o sea, a través de aquella aportación que se hizo desde el grupo y donde en cierta forma los servidores del grupo ya nos explicaron de forma detallada en qué se utilizan nuestras aportaciones, parte de los gastos básicos del grupo. Entonces, de esta forma, entonces, vamos teniendo más claridad en el sentido, entonces, de para qué se utilizan las aportaciones dentro de la agrupación. Pero sabemos que estas aportaciones tienen que llegar, en cierta forma, para que la estructura de Alcohólicos Anónimos se mantenga funcionando. O sea, y frecuentemente observamos, entonces, cómo los grupos hacen funcionar la estructura de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, nosotros aquí en Sección México, pues tenemos nuestro organigrama, nuestra propia estructura, que en cierta forma funciona a través del envío de servidores, o decíamos de esas aportaciones que se envían directamente desde aquí, desde los grupos de AA, y hacen funcionar todas estas oficinas o estas corporaciones, las hacen funcionar de forma adecuada. Y del mismo modo, pues hacen el envío de los servidores, ¿no?
Entonces aquí es donde el primer concepto va a tener entonces relevancia, porque no podemos entonces aventar la responsabilidad a otros o decir, no, pues es que mejor que otros lo hagan, ¿no? O que otros que pues también están en el movimiento o otro tipo de grupos asuman la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Entonces, los grupos de Alcohólicos Anónimos, desde el año del 55, como hemos mencionado, llevan a cabo esta responsabilidad. Y entonces, en cierta forma, ellos van a dotar a la estructura de servicios generales, de servidores y de aportaciones. Entonces, decíamos que el poder de los grupos es virtualmente supremo, porque aunque los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues sabemos, tienen esta autoridad y responsabilidad final, no van a poder en todos los diferentes cuadros de servicio. Decíamos en la conferencia, por ejemplo, en alguna dirección de los equipos comités, o sea, no van a poder estar ellos presentes, es decir, la conciencia del grupo como tal. Pero en cierta forma vamos a nombrar servidores de confianza en base a la tradición 2, que tienen una responsabilidad, por supuesto, y una autoridad limitada, en este caso al grupo de AA, pero los grupos de Alcohólicos Anónimos van a delegar parte de esta responsabilidad. Recordemos que la autoridad final solamente va a ser una, y es la de los grupos de AA. O sea, la autoridad final dentro de Alcohólicos Anónimos son los grupos de AA. Y ellos se van a encargar de delegar en servidores de confianza esta autoridad y esta responsabilidad para que los representen. Entonces, inicialmente la estructura o el engranaje de la estructura parte de los RCGs. Entonces, los RCGs o representantes a servicios generales son los que van a llevar la voz de los grupos a un comité de distrito. El comité de distrito, recordemos que es un conjunto de grupos que tiene como propósito u objetivo el fortalecimiento de los servicios generales. Y en este caso, para tener más claro qué son los servicios generales, debemos entender los servicios generales como todas aquellas actividades de servicio que trascienden al mismo grupo, en este caso al individuo y pues a las oficinas intergrupales. Es decir, las oficinas intergrupales, recordemos que llevan un servicio de forma local. Y ya en este caso, cuando los servicios locales se ven rebasados, entonces ya observamos la creación de los servicios generales. Pero entonces, para que pueda funcionar de forma adecuada, requerimos de representantes de servicios generales. Ellos en cierta forma van a llevar el sentir de los grupos a través de inquietudes, a través de compartimientos con otros grupos de AA. Y eso es algo que de repente podemos observar, que llevan a cabo una reunión de distrito semanalmente, donde se reúne un miembro de comité de distrito, que es otro servidor, que es electo por los mismos RCGs y servidores de distrito, eligen a un representante que es el miembro de comité, que también es un un alcohólico, que en cierta forma va a asumir esta responsabilidad. Entonces el miembro de comité de distrito es el que va a representar a los RCGs de una determinada zona geográfica en el comité del área. Pero entonces los RCGs en cierta forma se reúnen semana a semana con el miembro de comité que trae información reciente de lo que es la reunión del área, o en este caso se lleva alguna asamblea importante de área, o la reunión ordinaria en este caso, ¿no? Que también se lleva de forma semanal en el comité de área, y donde llega información directamente de todas de las corporaciones, tanto de la CCT como de la revista, de la Junta de Servicios Generales. Llega la información de primera mano vía delegado, aterriza directamente en el comité de área, a su vez a los miembros de comité, y los miembros de comité se encargan de compartirla con los RCGs. Y los RCGs captan esta información de primera mano a través del miembro de comité, y él es quien a su vez la hace llegar al grupo. Entonces ya como grupos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, yo en la agrupación sé de qué forma o qué es lo que está aconteciendo en los servicios generales a través de esta información que llega en cascada. Pero ¿qué ocurrirá entonces cuando un grupo no tiene representantes o no tiene servidores de confianza? Pues esta información ya
Entonces es complicado que un grupo